Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Cartoon Horror Show. Hoy vamos a hablar de 4 leyendas urbanas aterradoras que te darán pesadillas. No dudes en suscribirte si eres nuevo o nueva en el canal, y con eso, empezamos. Muchos de nosotros estamos familiarizados con la leyenda urbana de Bloody Mary. Se dice que al repetir su nombre un cierto número de veces mientras miras en un espejo, un fantasma maligno conocido como Bloody Mary aparecería para matarte. Algunos podrían creer que la serie de películas Candyman se inspiró en este concepto, ya que el protagonista, mirando un espejo, debe repetir varias veces el nombre del personaje para hacerlo aparecer. Obviamente, es un cliché aterrador. La idea de mirar fijamente un espejo solo para que alguien o algo aparezca de repente detrás de ti es suficiente para hacer temblar incluso a los más valientes entre nosotros. Pero nadie ha salido jamás del espejo de alguien para matarlo, ¿verdad? Aquellos de ustedes que prefieran permanecer en la total ignorancia, les imploro que dejen de escuchar de inmediato. Para el resto de ustedes que no temen volverse un poco paranoicos durante los próximos 2 días, aquí está la historia de Ruthie Mae McCoy. Alrededor de las 5, el 22 de abril del 87, Ruthie Mae McCoy llamó a emergencias desde su departamento en el 11º piso de su edificio, en la calle 13 oeste de Chicago. Después de preguntarle a Ruthie qué tipo de ayuda necesitaba, el operador de la policía encontró su respuesta desconcertante. De hecho, Ruthie afirmó que alguien estaba intentando entrar a su casa por el gabinete de su baño. ¿Quieren entrar?, preguntó él. ¿Por dónde? Están intentando entrar por mi baño, respondió Ruthie. Estoy del otro lado. Están intentando pasar por el armario de mi baño. La operadora ya había determinado que Ruthie estaba en el 11º piso de un edificio, en la calle 13. Era imposible que alguien trepara hasta la ventana de su baño y no había ninguna posibilidad de que esa persona usara su armario como puerta de entrada. Por supuesto, la operadora estaba preocupada por la seguridad de Ruthie. Pero le parecía que la mayor amenaza para su bienestar era ella misma. Definitivamente ella parecía aterrorizada. Pero si realmente creía que alguien intentaba entrar a su departamento por el armario de su baño, debía estar teniendo una especie de crisis nerviosa. La operadora le informó a Ruthie que la policía iba en camino, pero registró la llamada como un problema con un vecino, en lugar de una agresión en curso. No era una llamada de alta prioridad, pero la policía eventualmente llegaría para verificar que todo estuviera bien. Cuando finalmente llegaron al departamento de Ruthie, tocaron la puerta, pero nadie les abrió. Al no recibir respuesta, la policía intentó entrar al departamento usando una llave que les había dado un guardia en la oficina de la vivienda. Pero como la llave no funcionaba, la policía decidió irse. Al día siguiente, el Departamento de Policía de Chicago recibió una llamada de uno de los vecinos de Ruthie, quien se preguntaba dónde estaba, especialmente después de haber visto a la policía en su puerta la noche anterior y no haber visto a Ruthie desde entonces. La policía de Chicago, así como los agentes de seguridad de la agencia de vivienda, regresaron al departamento de McCoy poco después. Pero después de tocar y llamar en vano, los policías sugirieron derribar la puerta. Entonces, por increíble que parezca, los agentes de seguridad se lo impidieron, amenazando con demandar a la ciudad por daños si perdían su trabajo. Al día siguiente, las presiones exageradas ejercidas por la policía obligaron a la agente de vivienda de Chicago a actuar y entonces enviaron a un representante junto con un carpintero que perforó la cerradura de la puerta. Así fue como hicieron un descubrimiento aterrador: el cadáver en descomposición de Ruthie Mae McCoy. Los investigadores criminales descubrieron que le habían disparado en el hombro derecho, el muslo izquierdo, el costado derecho del abdomen y en la parte superior del brazo derecho. Entonces, se hizo evidente que quien le disparó a Ruthie Mae la conocía y podía entrar a su departamento sin necesidad de forzar la entrada. Sin embargo, descubrieron que Ruthie había cerrado la puerta con llave desde adentro y que la llave seguía colgada cerca de la puerta. Entonces, ¿cómo entró y salió esa persona del departamento? Las investigadoras revisaron la llamada de emergencia que Ruthie hizo la noche de su fallecimiento. Cuando mencionó que su asesino estaba tratando de entrar a su casa por el armario de su baño, un escalofrío intenso recorrió a las 2 personas.
Eso era imposible. Digno de una película de terror. Pero tenía que haber una explicación racional para todo eso. Ya que, evidentemente, la persona en su espejo no era producto de su imaginación, los investigadores regresaron a la escena del crimen, decididos a analizar completamente el gabinete del baño que mencionó Ruth. A simple vista, el gabinete parecía completamente normal. Un espejo en la puerta, un interior blanco y estéril, salpicado de productos de belleza y medicamentos. No había ninguna puerta secreta en el interior y ciertamente ningún portal sobrenatural que condujera al reino infernal del otro mundo. En un gesto de ligera frustración, una de las investigadoras sacudió y golpeó el gabinete. Entonces ambas notaron algo curioso. Evidentemente se había movido. Solo podemos imaginar el momento en que una de las investigadoras miró de repente a su colega, sorprendida, antes de seguir moviendo el armario. Poco después, comprendieron que podían hacer más que simplemente moverla un poco. Podían quitarla por completo, revelando así un enorme agujero en la pared. Resultó que el proyecto Habla, en el que vivía Ruthie, tenía una peculiaridad arquitectónica bastante inusual. Algunos departamentos estaban conectados entre sí por un túnel estrecho que pasaba detrás de los gabinetes del baño de los departamentos opuestos. Este diseño estaba destinado a permitir un acceso más fácil a las instalaciones de plomería, en caso de que fuera necesario darles mantenimiento. En algunos casos, los departamentos de abajo o de arriba también estaban conectados de manera similar. Es cierto que esto facilitaba la vida de los trabajadores, pero también facilitaba el acceso a los ladrones y a personas malintencionadas, ya que los gabinetes del baño podían moverse fácilmente de cada lado. Cualquiera podía simplemente apartar el gabinete de la pared de su departamento, arrastrarse por el pasadizo estrecho y luego empujar el gabinete del departamento al que quería entrar. Muchos otros robos de este tipo ocurrieron en los departamentos de Habla antes del asesinato de Ruthie. Tanto así que los inquilinos bloqueaban las puertas de su baño con muebles o las amarraban con cuerda antes de irse a dormir. Por supuesto, era un enorme problema que se había pasado por alto durante la construcción de los proyectos de vivienda. Mientras el Departamento de Vivienda de Chicago encontraba suficiente dinero para solucionar el problema, los residentes simplemente tenían que aprender a vivir con ello. El departamento de Ruthie, número 1109, aparentemente estaba conectado con el número 1108. Y sin duda de aquí fue de donde salió su asesino. El departamento 1108, de hecho, estaba ocupado en ese momento, y se creía que su inquilino registrado era en realidad un traficante de drogas, que permitía a sus clientes usar el departamento como guarida de drogadictos. Esos malditos drogadictos debieron haber entrado o haber oído hablar de ese defecto de arquitectura y decidieron aprovecharlo. Dos residentes de Habla, Ted Turner, que tenía 18 años en ese momento, y el joven de 21 años llamado John Honduras, fueron acusados de asesinato, allanamiento de morada, robo a mano armada, violencia armada y robo a casa-habitación. Varios testigos afirmaron haber visto a los dos hombres transportar la televisión de 19 pulgadas de McCoy, así como su mecedora, al edificio unas horas después del asesinato de Ruthie. Después de años de arrestos e investigaciones continuas, los cargos contra los dos hombres fueron retirados por falta de investigación y los asesinos de Ruthie nunca fueron arrestados oficialmente ni enviados a prisión. Incluso sin elementos sobrenaturales, la idea de que alguien pueda entrar violentamente a tu departamento a través de lo que equivale a un pasadizo secreto es absolutamente aterradora. Muy pocas personas han visto los planos del departamento o de la casa en la que viven, y muy pocas sienten el deseo de hacerlo. Entonces, ¿cómo puedes estar segura de que no hay algún tipo de pasadizo secreto en tu departamento? Y si hay uno, ¿cómo puedes estar segura de que alguien no está arrastrándose por ahí en este momento? En este mismo momento, listo para lanzarse sobre una pobre fan de historias de miedo que no sospecha nada para darle su propia historia de terror. El hombre que nació bajo el nombre de Frank Rochon se convertiría en André Rand durante su vida adulta, pero el nombre que aparecía en su licencia de conducir ya no era realmente relevante, ya que sus aterradoras hazañas estarían ligadas a un apodo sorprendentemente travieso. Nacido en la ciudad de Nueva York el 11 de marzo del 4, Rand pasó la mayor parte de su vida en Staten Island y se convirtió en uno de los criminales más infames que el noreste haya conocido. Y aunque Rand no fue el asesino serial más prolífico, fue sobre todo la naturaleza de sus crímenes lo que lo hizo tan despreciado por todos. Sobre todo la naturaleza de esos crímenes lo que lo hizo tan despreciado por todos. Verán, la presa favorita de André Rand eran los niños.
Afortunadamente, André Rand actualmente cumple varias sentencias consecutivas que van de 25 años a cadena perpetua. Pero el secuestrador condenado y presunto asesino en serie de niños logró causar suficientes estragos e infligir suficiente dolor durante su tiempo libre como para que su arresto y encarcelamiento consuelen muy poco a las almas. Sin embargo, extrañamente, la historia de este hombre que inspira una fascinación morbosa era ante todo un cuento de fogata de la vida real. En aquel entonces, los jóvenes del barrio de Staten Island se asustaban unos a otros describiendo la silueta monstruosa conocida solo como Cropsey. Un supuesto tipo de coco con un gancho tan afilado como una navaja en lugar de la mano. Aparentemente, Cropsey sacaba a los niños de sus casas en medio de la noche antes de llevarlos a un hospital abandonado. Allí, según la persona que contaba la historia, te torturaban, te mataban, te comían o una mezcla de las tres cosas. Aunque las leyendas urbanas o las historias de terror alrededor de la fogata son comunes y una parte emocionante de la infancia de la mayoría de las personas, para los niños de Staten Island, estos pequeños cuentos amenazantes pronto se volvieron reales e inquietantes. La línea entre la ficción y la realidad se volvió cada vez más borrosa cuando los niños empezaron a desaparecer. Pero cuando se descubrieron sus cadáveres fríos, era evidente que ya no se trataba solo de un simple cuento de fogata. El Cropsey existía realmente. Durante los años 60, André Rand trabajaba como conserje en la escuela pública de Willowbrook. Financiado por el gobierno estatal, Willowbrook era un centro benéfico que brindaba ayuda a niños con discapacidades. En apariencia, todas las prácticas de Willowbrook eran buenas y apropiadas. Pero al mirar más de cerca, los funcionarios estatales empezaron a descubrir condiciones dudosas y prácticas médicas inmorales allí. Como aconsejaron los inspectores, Willowbrook cerró inmediatamente sus puertas y André Rand se vio obligado a buscar otro trabajo. Fue un nuevo comienzo para Rand y pudo haber hecho cualquier trabajo no calificado, pero en cambio decidió seguir una carrera mucho más aterradora. Entre la fecha de cierre de Willowbrook, a principios de los años 10, varias niñas desaparecieron en la zona que rodea el hospital abandonado. La primera fue Alice Pereira, de 5 años. El 10 de julio del 12, la pequeña despreocupada simplemente pareció haberse desvanecido mientras jugaba en la calle justo frente a su casa. Una calle que se encontraba a unos kilómetros al sureste del viejo hospital de Willowbrook. Durante un tiempo, la ubicación de la niña siguió siendo un completo misterio. Pero esa no era la única cosa que los habitantes de la ciudad desconocían. Tampoco sabían que André Rand alguna vez se llamó Frank Rochon y que Frank Rochon había pasado 10 meses en prisión por haber secuestrado a varios niños pequeños. Si solo estuvo ahí 10 meses, fue gracias a su abogada, quien logró negociar con la jueza para obtener una condena por privación ilegal de la libertad, un delito cuya pena era mucho menor que la de un secuestrador de niños. Pero esa condena fue suficiente para manchar definitivamente el nombre de Frank. Entonces encontró una solución simple e ingeniosa. Se cambió el nombre. Después de mudarse de Staten Island, se convirtió en André Rand. Pero si Rand lograba ocultar su identidad a sus conciudadanos, no podía esconderla de los policías, quienes estaban bien informados de su cambio de nombre. Así que, cuando la pequeña Alice Pereira desapareció en esa calurosa noche de julio, la policía consideró que Rand era el principal sospechoso. Pero a pesar de sus convicciones, las pruebas no eran muy sólidas y claramente no eran suficientes para obtener una condena firme ante la justicia. Mientras los policías decidieron esperar, los cuerpos comenzaron a aumentar cada vez más. El 15 de julio, Holly Ann Hook, de 7 años, también desapareció. Sus padres reportaron la desaparición de su hija, mientras que varios testigos afirmaron haber visto a la niña con Rand poco tiempo antes de que desapareciera. Una vez más, la falta de pruebas reales impedía el arresto de Rand. 2 años después, Rand volvió a ser el principal sospechoso cuando Thierry Jackson desapareció a los 11 años. Luego, Anke Gafuro, de 21 años, desapareció. Estos incidentes perturbadores aterrorizaban a los habitantes de la ciudad. Un terror aún mayor porque nadie fue detenido con todas las desapariciones como posible motivo. Fue hasta 3 años después que la policía local finalmente tuvo suerte en su investigación cuando Jennifer Schweiger, de 12 años, fue reportada como desaparecida el 9 de julio.
Las búsquedas duraron 35 días con la esperanza de encontrarla a ella o bien su cadáver, y terminaron con la exhumación traumática de su cuerpo en una zona boscosa de Staten Island. Según el New York Times, Schweiger fue encontrada muerta en una tumba superficial en la antigua propiedad de la escuela pública de Willowbrook. Cuando la policía encontró el cuerpo de Jenny Schweiger, decidió que era momento de actuar, y André Rand fue arrestado y considerado sospechoso por el asesinato de Jennifer. Pero una vez más, las pruebas no eran suficientes para condenar irrefutablemente a Rand por secuestro, mientras que los fiscales tampoco pudieron condenar a Rand por asesinato. Con eso, Rand estaba exactamente donde los fiscales querían. Él estaba encerrado en una prisión federal mientras ellos seguían intentando probar que era culpable de los asesinatos de otros niños. Aunque no había suficientes pruebas en ese momento, Rand fue declarado culpable del secuestro de Holly Ann Hogg en 2004, más de 2 décadas después de su desaparición. Y como no había un plazo de prescripción en Nueva York para un secuestro en primer grado, los fiscales se aseguraron de que Rand no escapara de la justicia por sus actos depravados del pasado. Fue condenado a una pena adicional de 25 años a cadena perpetua, además de la que ya estaba cumpliendo. En resumen, el hombre del saco de Staten Island está hoy tras las rejas por el secuestro de Holly Ann Hogg y Jennifer Schweiger. No tendrá derecho a libertad condicional hasta dentro de 7 años, suponiendo que siga con vida para entonces. Tendrá 93 años el día que ponga un pie fuera. La vida y el perturbador legado de André Rand fueron analizados en detalle en el documental Cropsey. El estreno de la película tuvo lugar en el Festival de Cine de Tribeca ese mismo año y ganó el Gran Premio del Jurado por su narrativa cautivadora y la calidad de su producción, lo cual se entiende fácilmente al verla. La premisa esencial de la película era explorar si la leyenda urbana de Staten Island, conocida como Cropsey, estaba realmente relacionada con la vida y carrera del asesino Rand y si una había alimentado a la otra hasta el punto de no poder distinguir entre la ficción y la realidad. Sin embargo, como mostró la película, para algunas personas que vivieron en Staten Island durante ese periodo, así como para quienes participaron en la búsqueda de los niños desaparecidos, el término de coco ni siquiera alcanzaba a describir la despreciable psicopatía de Rand. Donna Cotignot, presidenta de la asociación benéfica Amigos de Jennifer para Niños Desaparecidos, apoda a Rand el Hannibal Lecter de Staten Island. Donna y sus compañeras voluntarias tienen la poco envidiable misión de registrar la totalidad de las 155 hectáreas de Willowbrook 2 veces al año en busca de restos no descubiertos. Aterrorizó a toda una comunidad y todavía nos persigue, cuenta Donna. Para algunos niños es como si Cropsey fuera real. ¿Qué más nos estará ocultando, Y no sé, a veces yo también creo en eso. Al final, André Rand fue arrestado, pero en prisión probablemente nunca volverá a ver la luz del día. Pero, sin embargo, su impacto en la comunidad de Staten Island es inconmensurable y Cropsey dejó atrás un enorme trauma psicológico que podría durar varias generaciones más. Algunos niños todavía no han sido encontrados. Sus restos todavía están en algún lugar allá afuera, y a medida que pasan los años, sus huesos van saliendo uno a uno de la tierra fría en la que están enterrados. Los recuerdos del reinado de terror de Rand volverán a salir a la superficie una y otra vez. Quizás eso es lo que hace que la historia de Cropsey sea tan aterradora. Esa es la lección principal de esta historia, la base aterradora de su mensaje, que el coco existe y que lleva el rostro de los hombres. Quizás ya hayas escuchado sobre la leyenda urbana que a veces se llama el cadáver debajo de la cama. La leyenda cuenta la historia de una pareja de vacacionistas que se detuvo en un motel de mala muerte al borde de una carretera y descubrió un olor horrible en su habitación. Una vez que cayó la noche, el olor se volvió tan fuerte que ya no pudieron dormir y entonces llamaron a un miembro del personal para quejarse. El empleado descubrió entonces que el olor venía de la cama y al mirar debajo del armazón se dio cuenta de que la pareja dormía encima del cuerpo en descomposición de una joven que había sido envuelta en un edredón. Esta leyenda urbana es definitivamente una de las menos conocidas, pero el hecho de que en realidad sea una historia verdadera la hace aún más aterradora. Además de eso, varias veces sucedió que personas durmieran en habitaciones donde se habían ocultado cadáveres. Y 2 de esas pobres personas eran James y Rhonda Sargent. La pareja había pasado varias horas en la carretera antes de registrarse en la habitación 2 del Budget Lodge Inn en Books Road, en Memphis, Tennessee.
Esa noche, la pareja dijo que se había quejado con los empleados de que la habitación apestaba y estaba asquerosa. Quemaron incienso que habían comprado cerca, pero era como si nada pudiera cubrir el olor persistente. Y sin embargo, parecía que alguien ya lo había intentado. Los esposos Sargent notaron que habían metido hojas de suavizante en las esquinas y en las losetas del techo y que el olor se intensificaba cuando alguien se sentaba en la cama. Quizá fue la peor noche de toda su vida. Y por la mañana, la pareja salió del motel decidida a no volver jamás. Más tarde, el olor atrajo tanta atención negativa que los dueños del motel finalmente decidieron llamar a la policía. Varios clientes habían comentado que olía a cadáver ahí dentro, en la habitación 2. Y no estaban equivocadas. Las investigadoras criminales reconocieron de inmediato el olor de un cadáver. Y después de revisar la habitación, encontraron el cadáver en descomposición de una madre de familia de 28 años, Sonny Millbrook. Durante la investigación que siguió, se descubrió que Sonny se había registrado en el Budget Inn durante el mes de enero de 2010. Ella estaba con su novio y el padre de 4 de sus hijos, la Kate Moody, y la reservación estaba a su nombre. Millbrook había estado allí durante 2 semanas, cuando un día, a finales de enero, no fue a recoger a sus hijos a la guardería. Su hermana, Linda James, reportó su desaparición. La policía pensó que ella había fallecido el día de su desaparición. Pero los empleados del motel contaron que habían empacado las pertenencias personales de Millbrook y limpiado la habitación. Según ellos, no parecía faltar nada y la habitación ya no estaba ocupada. Si Sonny realmente había sido víctima de un acto criminal, ciertamente no había sucedido en el Budget Inn. O al menos, eso es lo que creían. Después del descubrimiento del cuerpo de Sonny, Kate Moody fue detenida al volante del auto de Millbrook y arrestada por posesión de armas de fuego. Fue solo durante su juicio, en 2014, que fue condenado por el asesinato de la madre de sus hijos. Fue automáticamente condenado a cadena perpetua, conforme a la ley estatal. Estoy simplemente en shock, porque pienso que dormí encima del cuerpo de esa mujer, dice Rhonda Sargent, quien rentó la habitación después de la desaparición de Millbrook, pero antes de que encontraran su cuerpo. Es la hija de alguien, la madre de alguien. ¿Por qué no hicieron una investigación a fondo? Creo que yo habría revisado todo, añadió su esposo James. Creo que yo habría pensado en mirar debajo de la cama. Y sin embargo, no lo había hecho. Y la policía tampoco. Eso ya había sido limpiado. La escena del crimen estaba realmente arruinada, contó Ludie Godwin, directora de la policía de Memphis en el mes de marzo. La habitación había sido rentada varias veces y prácticamente sin ninguna queja. Era como si, no tuviéramos ninguna prueba ahí. Los policías querían resolver el caso. Así que tomaron otro rumbo. Ya sea por mala suerte o no, o simplemente por incompetencia de parte de la policía de investigación, es imposible decirlo. Pero está claro que una cantidad alarmante de personas durmió en camas debajo de las cuales se había ocultado un cuerpo. Así que, la próxima vez que estén en la carretera y se detengan en un área de descanso, siempre revisen debajo de la cama, ya que, aparentemente, siempre corren el riesgo de dormir con un compañero de cuarto inesperado. Paradójicamente, una de las verdaderas leyendas urbanas más aterradoras puede ser también una de las menos conocidas, al menos en Estados Unidos. Porque en Toronto, Canadá, prácticamente todo el mundo conoce la historia del abogado saltarín. Según la historia, un abogado adinerado realmente disfrutaba mostrar todas las características de su extravagante oficina ubicada en un enorme rascacielos de vidrio. La empresa que había fabricado las enormes ventanas de vidrio de la oficina se jactaba de tener ventanas irrompibles, afirmando que se necesitaría un arma de artillería para poder romperlas. Aparentemente, a este abogado adinerado le encantaba demostrar que tenían razón. Y tenía una broma bastante aterradora que le gustaba hacer a menudo durante las fiestas de la oficina para impresionar a sus invitados. Cuando la fiesta estaba en su punto máximo, él saltaba con ímpetu contra la ventana de vidrio justo después de anunciar «Adiós, mundo cruel». Entonces los invitados gritaban llenos de terror, mientras que el abogado se lanzaba contra la ventana y se reía histéricamente después de rebotar de manera inofensiva en el vidrio templado y pulido. El abogado repitió una y otra vez su acrobacia, desafiando a la muerte, hasta que un día sucedió lo impensable y lo irrompible se rompió. El abogado corrió hacia la ventana, emocionado por los gritos de quienes no estaban al tanto que lo acompañaban. Pero cuando su gran cuerpo en movimiento chocó contra la ventana, se rompió. Y en lugar de voltearse para burlarse de quienes habían creído en su broma, el abogado se encontró solo frente a sus propios gritos mientras caía 20 pisos hacia su muerte.
Es una leyenda urbana que lo tiene todo. Lo imposible se vuelve posible, el arrogante es castigado, y es tan teatral como pueden serlo las leyendas urbanas. Y sin embargo, la realidad fría solo llega cuando nos enteramos de que esta historia es en realidad totalmente cierta. Después de obtener un título de ingeniería antes de ingresar a la Facultad de Derecho, Gary Hoy aceptó un puesto como abogado corporativo e inmobiliario en la ciudad de Toronto, en el este de Canadá. Trabajó para una firma conocida como Alden Day Wilson, un despacho de abogados ubicado en el piso 24 del Toronto Dominion Center. Luego, el 9 de julio del 13, Hoy vio a alguien guiando una visita por la oficina a un grupo de estudiantes de una universidad local. Como ya lo había hecho varias veces antes, quiso demostrar la solidez de la estructura de las ventanas de vidrio lanzándose contra una de ellas. Entonces, queriendo darles un buen susto a los estudiantes, Hoy corrió como de costumbre y chocó contra la ventana de vidrio. Es en ese momento cuando la leyenda urbana difiere de la realidad. El vidrio en realidad era irrompible y nunca se rompió, ni siquiera el día de la muerte de Hoy. En su lugar, fueron unos viejos clavos oxidados, debilitados por el maltrato constante de Hoy, los que simplemente se soltaron, permitiendo que el vidrio saliera de su marco. Justo ahí, frente a los estudiantes que no sospechaban nada, Gary Hoy gritó mientras se deslizaba por el hueco entre el piso y la ventana, cayendo 24 pisos hacia su muerte. El ingeniero estructural del edificio, Bob Greer, fue contactado por el Toronto Star para obtener un comentario de su parte. Al enterarse de la locura de Hoy, habría declarado: "No conozco ninguna norma de construcción en todo el mundo que permita que un hombre de 70 kilos se lance contra una ventana así. Debía estar completamente loco". En otra entrevista, la empresa que había fabricado los vidrios declaró rápidamente que la ventana no se rompió. "Queremos que eso quede claro". Salió de su marco, provocando así la caída del señor Hoy. Es culpa de un trabajo mal hecho, no de nuestros productos. Alden Day Wilson nunca se recuperó de la muerte de Hoy y probablemente contribuyó al cierre del despacho menos de 3 años después. En ese momento, fue el mayor cierre de un despacho de abogados en la historia de Canadá. Pero los periódicos nacionales parecían olvidar que la muerte de Hoy había ocurrido. El cierre del despacho se atribuyó a una mala gestión y a irregularidades financieras. Y el hecho de que el fantasma de Gary atormentara a todos los que lo habían visto morir fue completamente ignorado. Quizá porque la historia se mencionaba tan frecuentemente en los medios de ficción, en la televisión y en las películas, que la gente estaba segura de que todo eso había sido inventado por un escritor demasiado imaginativo, lo cual es comprensible. Esta historia es tan aterradora que uno preferiría creer que no sucedió realmente, en vez de enfrentar la aterradora verdad de que un hombre realmente se quitó la vida solo por una broma estúpida.